9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 3 de abril de 2018. Como siempre, estamos trabajando en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y César Umbría. En la dirección técnica, César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto en nombre de todo el equipo que conforma Informe RCR. Les recuerdo también que en el estado Carabobo nos pueden escuchar a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. Monseñor Ovidio Pérez Morales, obispo emérito de Los Teques e integrante de la Conferencia Episcopal Venezolana, destacó la importancia del mensaje del Papa Francisco que emitió esta pasada Semana Santa sobre la crisis política y humanitaria que enfrenta nuestro país. Esta intervención del Papa echa por tierra toda una serie de afirmaciones que han hecho algunas personas por aquí acerca de que el Papa no conoce la situación, el Papa se desinteresa por Venezuela. Bueno, esta última manifestación del Papa, hecha en la ocasión más solemne de predicaciones del Papa, como es el mensaje de Pascua, de Resurrección, pues pone de relieve que el Papa conoce la situación, está sumamente preocupado por la situación de Venezuela y anhela y hace lo posible porque nosotros podamos tener, como dice él, una salida en libertad, una salida pacífica y humana. Y es interesante lo que dice el Papa aquí porque recoge el mensaje de los obispos venezolanos. Eso dice que toca por un lado y los obispos... Bueno, aquí él dice, como escriben los pastores, y entonces hace referencia a algunas posiciones que los obispos venezolanos han tomado. Por ejemplo, una que es gravísima, el Papa lo repite, es decir, para que el pueblo venezolano encuentre una salida y que vive como en un país extraño, fíjese, que vive como un país extranjero, es decir, que esto es una cuestión gravísima. Es decir, somos nosotros en nuestra propia tierra. Monseñor Ovidio Pérez Morales, obispo emérito de Los Teques e integrante de la Conferencia Episcopal Venezolana, enfatizó esta mañana que no se debe confundir este interés del sumo pontífice sobre nuestro país como una acción política por parte de la Iglesia Católica. Para decir que si está entrando en política o no está entrando en política, es necesario primero aclarar qué se entiende por iglesia y qué se entiende por política. Si por política se entiende lo que es el bien común, lo que toca a la paz y al bienestar de un país, inevitablemente el evangelio, la fe, el Papa, los obispos, los sacerdotes, la iglesia, todo tiene que meterse en política, porque no viven en Saturno ni en Urano. Si se entiende política por el ejercicio del poder, ya es otra cosa. Y entonces la iglesia, en este es el primer sentido, y la iglesia, en este primer sentido, necesaria, inevitablemente tiene que entrar en el campo político, porque tiene que estar en el campo de los derechos humanos, en el campo de la solidaridad, en el campo de la justicia, en el campo del bien de un país, sino que entonces se exilia y se vaya a un planeta extraño. El alto costo de la migración masiva de venezolanos a países de la región preocupa a expertos en Washington, quienes aseguran que la diáspora a estas alturas es comparable a la que experimentan países bajo conflicto armado. La Voz de Americanos tiene el reporte. El masivo movimiento migratorio de venezolanos es motivo de análisis en Washington. Michael Shifter, presidente de la organización Diálogo Interamericano, enumera varias causas, pero hace énfasis en una predominante. En Venezuela la gente está muriendo de hambre. Y cuando está muriendo de hambre, es lógico que va a buscar salir del país para sobrevivir.
El economista Dani Bahar, miembro del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, define a los migrantes como refugiados y analiza el impacto que tienen en los países de la región. Para darle acojo a un refugiado por un año con las necesidades muy básicas, comida, un techo, estamos hablando para Sudamérica entre $2.500 y $5.000 por persona. Entonces, si tú piensas un escenario que no es muy, o sea, que es completamente posible, donde 1 millón de refugiados salgan de Venezuela en el próximo año o dos, estamos hablando de más de $3 billones, $3.000 millones, lo cual evidentemente países como Colombia, Brasil o el resto de la región no pueden costear por su cuenta. En Colombia, las autoridades han contabilizado la entrada de 500.000 ciudadanos venezolanos entre regulares e irregulares en 2017 y según el último reporte, 35.000 ingresan diariamente por la frontera. En Brasil, en 2018, 40.000 personas provenientes de Venezuela se han establecido en el estado fronterizo de Roraima, según cifras del gobierno de ese país. Pero en Venezuela el presidente Nicolás Maduro niega que exista un éxodo masivo y, al contrario, sostiene que su país ha sido reconocido por la Oficina de Refugiados de la ONU como uno de los mayores receptores de refugiados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. La crisis institucional de nuestro país volverá a ser protagonista de un foro internacional que buscará, una vez más, habilitar una vía para que haya elecciones libres y la situación humanitaria deje de ser tan delicada. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, volverá a priorizar el tema en su agenda durante la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar entre el 13 y el 14 de abril en Lima, un encuentro en el que se mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque todavía no está definida la agenda, en el gobierno argentino descartan que en esta reunión de mandatarios se generen las condiciones para evaluar con el resto de la región mecanismos que puedan hacer que Venezuela vuelva al sendero de la democracia y al respeto por los derechos humanos. Ante este panorama, en la Cumbre de las Américas se abordarán nuevas maneras de limitar al gobierno venezolano, esta vez con la presencia de Trump, quien ya dispuso sanciones contra funcionarios del gobierno en lo que será su primera visita a América Latina. 9:08. Cambiamos de tema. La presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, afirmó que más del 50% de los negocios de ese sector están cerrados por la caída drástica del consumo y el gobierno lamentablemente no aplica las medidas fiscales necesarias para acabar con esta situación. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana. Yo quisiera saber si el presidente en algún momento se ha preguntado qué va a pasar en Venezuela el 4 de junio en la mañana. O sea, ¿con qué dinero se van a trasladar los venezolanos a sus diferentes lugares de trabajo? ¿De qué manera vamos a poder compensar lo que ya en este momento es una tragedia? La indiscutible necesidad de efectivo que tenemos todos para nuestro desenvolvimiento nacional. Y además, si supiéramos que esto fuese la solución al problema, si supiéramos que con esta medida realmente los venezolanos vamos a recuperar el poder adquisitivo de nuestra moneda, vamos a poder hacer lo que deberíamos poder hacer con cualquier salario en cualquier parte del mundo, uno justificaría de repente el sacrificio, pero esta no es ninguna solución al problema. O sea, tenemos un problema de efectivo, pero el problema mayor que tenemos es de hiperinflación, y la hiperinflación es algo que el gobierno pareciera no tomar en cuenta, ignorar por completo, no creer que está ocurriendo y pensar que al no mencionarlo pues no existe. La presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, enfatizó que la nueva reconversión monetaria que se aplicará desde el próximo 4 de junio generará un caos en el país. Vamos a poner orden en el gasto fiscal, vamos a parar la emisión de bonos sin justificación alguna, vamos a dejar de emitir dinero inorgánico y vamos a enfrentar los problemas que tenemos con la seriedad que corresponde a un gobierno responsable, pues la situación sería diferente. Vamos a estimular la producción nacional. Aquí se necesita comenzar a producir venezolano, no engrosar las importaciones que cada vez son menores porque el gobierno no tiene dinero, ahí estábamos escuchando cómo incluso Venezuela se ha convertido en uno de los principales importadores de gasolina, es decir,
el consumo nacional y el contrabando lo estamos pagando con dinero que debería ser utilizado, por ejemplo, para abastecer nuestros hospitales, que debería estar siendo utilizado para cubrir cualquier otra necesidad que tenemos los venezolanos, cuando entonces el gobierno insiste en una medida populista como mantener la gasolina regalada en el país y hace un gasto que no necesitamos los venezolanos que se haga. Por su parte, Omar Lugo, economista y director del portal web elestimulo.com, aseguró que esta nueva reconversión monetaria solo servirá para aumentar la falta de credibilidad del gobierno. Es un gobierno y unos hacedores de política económica que no tienen credibilidad, así como ocurrió con el billete de 100 bolívares, que sabemos hubo disturbios, muertes de personas, pocas, por supuesto, pero hubo un perjuicio económico y material a mucha gente. No se llegó a concretar la retirada de ese billete y después establece un nuevo cono monetario que no ha terminado de circular porque no está disponible para la gente común esos billetes de 500, de 50.000, de 100.000 bolívares, que son muy difíciles de hallar. Entonces, cuando tú analizas en este contexto, es poco creíble esperar que el gobierno va a solucionar el grave problema de efectivo que atraviesa Venezuela, que sufren los venezolanos, con esta reconversión. Pero lo peor no es eso, lo peor es que esa reconversión tampoco va a solucionar el problema grave de la hiperinflación que estamos sufriendo en Venezuela, porque no hay en esas medidas nada que ataque las razones de fondo para esta hiperinflación. En todos los países en la historia que han atravesado situaciones de hiperinflación como la que vive ahora Venezuela, ha sido común tener que introducir nuevos billetes para intentar llevarle ritmo al alza de los precios. Solo que aquí lo están disfrazando como si fuese una solución final y no lo es. En este sentido, a las 7:40 de la mañana de este martes, Omar Lugo, analista económico y director del portal web elestimulo.com, destacó que lamentablemente todos los venezolanos son víctimas de esta improvisación del gobierno en materia económica. La gente lo que necesita es que en términos macroeconómicos sean corregidos los graves problemas que han pulverizado el valor del salario. Todas las personas que te están escuchando ahorita saben que lo que ganan por día, si acaso les alcanza para un mal desayuno. Es decir, en Venezuela el valor del factor trabajo ha sido pulverizado por políticas económicas erróneas o por falta de estas políticas económicas más bien. De modo que con ofertas populistas no se va a solucionar el grave problema. Aquí hace falta es que el gobierno recorte ese enorme abismo fiscal, ese déficit fiscal que es financiado con la emisión masiva de billetes que son como barajitas de monopolio, y que el venezolano tenga un clima de confianza para la inversión, para la producción y la productividad, y que se respete el valor del trabajo. Nada de eso está ocurriendo en Venezuela, simplemente pañitos de agua fría para bajar una fiebre que terminal. Gerson Pavón, director general de FEDEAGRO, reiteró que el costo de la papa podría alcanzar los 600 bolívares por kilo, porque solo se ha sembrado el 5% de lo que se consume en el país. Así lo indicó a las 8:30 de la mañana de este martes. No tenemos, en lo que va de año, no se ha podido sembrar el 5% de la producción de semilla de papa que se sembraba en el país. En estos momentos debería estar abastecido el mercado nacional con la papa del estado Lara, la papa que se produce en el estado Carabobo. No hay papa en el mercado y la poca papa que tú consigues en el mercado, pues la consigues a un precio demasiado exagerado porque no hay. Cuando no hay demanda, no hay oferta, pues lamentándolo mucho, hay suficiente demanda, pero entonces los costos suben. Si aquí subiera producción suficiente como la hubo para el 2012-2013, y hay que reconocerlo, hay que decir las cosas buenas, tuvimos un Ministerio de Agricultura y Tierra dirigido por un ingeniero agrónomo que funcionó. No vamos a decir al 100%, pero el 85% de los recursos o de los insumos o de los requerimientos que tú como productor o asociación de productores requerías, los tenías a la mano. Pero hoy en día no tenemos fertilizantes que se producen en el país, y si tienes el fertilizante entonces no tienes los insumos agrícolas, si tienes los insumos agrícolas no tienes la semilla, y si tenemos la semilla y tenemos la masa nos está yendo la mano de obra, porque lamentándolo mucho la hiperinflación que existe en el país, que no la quiere reconocer tampoco el Estado venezolano, nos tiene a que toda la mano de obra se está yendo del país.
También tenemos que este director general de FEDEAGRO, Gerson Pavón, denunció que la falta de fertilizantes es producto del manejo irregular de los recursos que el gobierno ha asignado para atender este sector. Que Venezuela tiene la capacidad de producir semillas que los momentos, lo que se produce actualmente en Mucuchí, y eso tiene años produciéndose en Mucuchí a través del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que es en línea, lo hacía antes del FONAYA, lo hacía gente que tiene cultivo in vitro, cultivo de tejidos en papas privados. El gobierno nacional les inyectó dinero hace 10 años, lamentándolo mucho no se han visto los resultados que nosotros queremos, simplemente siguen sacando microplanta, y nosotros requerimos solamente un municipio, para ponerte nada más un ejemplo, un municipio requiere 1.200 toneladas de semilla para sembrar un solo municipio del estado Táchira, que se siembra papa. Entonces no me venga a decir el gobierno que tiene la semilla suficiente, señores. Cuando aquí se aplique la tecnología, los organismos del estado, las instituciones del estado dejen de robarse el dinero que se le asigna para hacer la investigación, pues produciremos semillas y abasteceremos a nivel nacional. Mientras tanto, que trae semillas de Canadá, trae semillas de Alemania, trae semillas de Colombia, que la tenemos ahí mismo, y trae semillas de Holanda, que es lo que nos producen semillas nosotros, en este caso en papa. En materia de salud tenemos que Jaime Lorenzo, coordinador de la organización Médicos Unidos por Venezuela, afirmó que la falta de acciones preventivas como la vacunación fue lo que favoreció el brote significativo de sarampión que se está registrando en el estado del Tamacuro. Junio del 2017, el grupo Defendamos la Epidemiología, la red Defendamos la Epidemiología y la Sociedad Venezolana de Salud Pública vienen denunciando la aparición de un brote de sarampión en el estado Bolívar. Ese brote se ha venido extendiendo porque el sarampión es una enfermedad que la posibilidad de su diseminación es muy rápida y muy violenta. Y ya tenemos sarampión no solamente en Venezuela, sino que hemos exportado el sarampión 18 casos en lo que va de año fuera del país, por una deficiencia en las políticas de prevención y en las políticas de vacunación. Independientemente que el Estado hizo un plan de vacunación express, el cual no dio los resultados esperados y lo que tenemos una propagación de la enfermedad. En la zona del Tamacuro, como tú lo has dicho, en 3 municipios de ese estado, la Asociación Civil Cape Cape, que es un grupo de una asociación civil indígena, hizo la denuncia respectiva que desde la tercera semana del 2017 comenzaron a aparecer casos de sarampión en mayor frecuencia de lo normal. Jaime Lorenzo, coordinador de la organización Médicos Unidos por Venezuela, anunció esta mañana que 37 personas han muerto en esa entidad en lo que va de año por esa enfermedad. De los cuales 28 niños en lo que va de año. Muchos de esos niños son pertenecientes a la etnia Guarao. ¿Qué ocurre? La etnia Guarao o las etnias indígenas, por la desatención del Estado venezolano, aparte de la desnutrición y no tener el apoyo necesario desde el punto de vista de los grupos obligados a dar lo que dice la Constitución Nacional, respetar el derecho a la salud y cumplir con ese deber por parte del Estado, no han recibido la atención y estamos teniendo un diezmo, o se está diezmando a la población indígena, que para el año 2007, si no me equivoco, era de casi 50.000, era la segunda población indígena del país. Aparte de que tienen el problema de sarampión, que es tiene una letalidad altísima, y hablamos de la letalidad que, por ejemplo, en la información que tenemos de 9 países que reportan morbilidad de la enfermedad de sarampión, en Venezuela se concentra el 80% de los casos que reportan la totalidad de los 9 países. En otras informaciones tenemos que José Luzardo, caporal de Hidrocapital, quien sobrevivió cuando fue arrastrado por las aguas el pasado sábado, cuando ejercía sus labores en el acueducto metropolitano, explicó esta mañana a través de RCR cómo sucedieron estos hechos donde perdió la vida su compañero de labores, Luis Sánchez, cuando reparaban la tubería matriz de 72 pulgadas en el sector Santa Sofía de Caracas. Estábamos casi culminando los trabajos de reparación de la tubería de 72 pulgadas en Santa Sofía, cuando ya casi, mínimo 10 minutos que faltaban por terminar el trabajo, no sé cómo, de quién ordenó abrir una válvula o no sé qué fue lo que pasó y se nos vino el agua encima. Claro, nosotros nos percatamos el ruido, pero corrimos
aproximadamente unos 30, 40 metros, pero a la salida todavía nos quedaban 20 metros, estábamos a 60 metros dentro de la tubería. Y no nos dio tiempo porque el agua nos llegó de frente y nos tumbó y bueno, causando la muerte de nuestro compañero que cayó y el agua lo arrastró. Gracias a Dios pude salir luchando contra esa presión de agua que bajaba por esa tubería. Y bueno, porque pasó lo que pasó. Que se tomen medidas, que necesitamos seguridad, todo lo que se implementos para trabajar, todo. Y bueno, pedirle al gobierno que por favor estas personas no pueden permanecer allí, porque es un hostigamiento demasiado fuerte. Ellos creen que están con militares, no sé de qué manera piensan ellos con nosotros, si somos civiles. Nosotros no tenemos nada que ver con milicia, nada por el estilo. Y que se mejoren las condiciones de trabajo, el salario, todo. 9:21 minutos, vamos a la publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Las noches en el restaurante Montana Grill son verdaderas veladas por sus excelentes platos y su agradable música en vivo. Acércate a la Candelaria, esquina Candilito, y date el gustazo. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La enfermedad de Parkinson hoy en día se considera una enfermedad que debe ser tratada por un equipo multidisciplinario, no debe ser tratada en forma individual. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, más allá de los métodos, si utilizamos el analítico o si utilizamos el global, más allá de los métodos, lo que debemos tener es una estrategia que yo llamo el amor por la lectura. Iniciarnos con amor y que en nuestra casa existan libros llamativos para los niños. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. con 25 minutos. En materia internacional tenemos que Estados Unidos se enfoca en la detención y pronta deportación de inmigrantes indocumentados y refuerza la seguridad en las fronteras con México y Canadá. La Voz de América con el reporte.
El gobierno del presidente Donald Trump ejercerá presión para que los jueces de inmigración procesen los casos más rápidamente con el establecimiento de un sistema de cuotas que estará vinculado a la revisión de su desempeño anual de acuerdo con directrices del Departamento de Justicia. Los jueces tendrán que resolver al menos 700 casos al año para recibir una calificación de desempeño satisfactorio en su evaluación anual, según dio a conocer este lunes el diario The Washington Post. Muchos inmigrantes que enfrentan la deportación esperan hasta 5 años para tener una audiencia en la corte y generalmente reciben autorización para trabajar en Estados Unidos y costear sus gastos durante ese tiempo, un arreglo que los críticos ven como un incentivo a la inmigración ilegal. De acuerdo con una copia del Wall Street Journal de la nueva medida, el sistema de cuotas se implementará para que el gobierno pueda asegurarse de que los casos se resuelvan a tiempo, efectiva y eficientemente. Uno de los objetivos de la nueva directriz es que se resuelvan más de 600,000 casos de deportación pendientes. La medida se conoce en momentos en que miles de personas de Centroamérica viajan hacia Estados Unidos en busca de asilo y poco después de que el presidente Trump instó al Congreso a encontrar una solución definitiva a los problemas migratorios. Tony Cano, Voz de América, Washington. Pasamos a Francia, donde este martes es el primer día de una serie de huelgas intermitentes que la empresa pública de ferrocarriles está llevando a cabo contra la reforma del gobierno. Los detalles con Radio Francia Internacional. Me encuentro en la sala de información de la Gare de Lyon, la estación de Lyon, donde es el lugar más concurrido en este momento por los usuarios que vienen a buscar soluciones para la parálisis del tren en el que van a viajar. Puedo contarte, por ejemplo, que de los trenes de grandes velocidades, solamente 5 circulan en toda la jornada de los 60 que normalmente transitan diariamente. Los trenes regionales a los que tú hacías alusión solamente empezarán a funcionar a partir de las 4 de la tarde, pero irán apenas a Melun, que es una localidad a 30 minutos de París. El resto, para desplazarse, tendrán que hacerlo con buses. Los trenes que no son de grandes velocidades, los trenes normales, vamos a decir, circula 1 de cada 10, y los trenes internacionales fueron todos suspendidos, es decir, aquellos que van a España, a Cataluña realmente, a Barcelona, a Italia y a Suiza, y no habrá servicio sino hasta dentro de 2 o 3 días, le han dicho a los usuarios. Así estamos llegando al final de este informe por el día de hoy. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.